Rocío Mireles nació en Tapachula, Chiapas, en 1963. Hizo la licenciatura y la maestría en diseño gráfico en la Universidad Anáhuac. Se ha especializado en diseño y edición de revistas culturales, catálogos de arte, libros de texto y libros para niños. De 1992 al 2000 dirigió y publicó Poliéster, una de las primeras revistas de arte contemporáneo de las Américas. Bueno, mi papá era un lector asiduo, siempre estaba leyendo 4 libros simultáneamente. Y en mi casa, donde estaba donde estaba la televisión, abajo estaban así como pilas y pilas de libros metidas. Y yo me metía debajo del mueble a hurgar en los libros y el olor era muy fuerte, sobre todo los de ediciones Austral, ¿sí? Austral, unas ediciones argentinas, que me gustaban mucho porque tenían esto de la encuadernación intonso, que, bueno, tenía mi papá un cuchillo y le iba cortando, ¿no? Ay, ya le estoy dando la torre. Bueno, con un cortapapel le hacía y entonces quedaba todo esto mordidito y se veía muy bonito. Mi papá se jubiló a los 60 años y a los 60 años escribió una novela un poco autobiográfica y que se llama Pueblos Perdidos y me pidió que le hiciera un dibujito y esto fue la portada. Yo quería estudiar arquitectura, ¿no? Y hacía yo mis dibujitos de cómo iba a ser mi casa. Mi hermana como que, pues mis hermanas me llevan 9 y 7 años, entonces como que siempre las ves así y escuchas lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y entonces era como su dama de compañía y las acompañaba a todos lados. Y mi hermana Blanca Elena estudiaba en la Anáhuac, actuaría, y cuando salió de actuaría ella consiguió una beca para estudiar en IBM y entonces yo decía, no, pues lo de hoy es la ingeniería en sistemas. Yo decía, no, en lugar de arquitectura voy a estudiar ingeniería en sistemas. Y un día la acompaño a IBM y veo así como pasillos todos de luz blanca y los monitores blancos y todo así. Yo dije, no, yo no quiero hacer eso. Me fui por diseño y es que yo vivía en Satélite y las 2 universidades que estaban más cerca eran o la UAM Azcapotzalco o la Anáhuac del norte, México Norte. Y bueno, yo estudié en la Anáhuac, pero con una beca de la SEP al 100%. En séptimo semestre, uno de nuestros maestros nos llevó la revista Interview. Y entonces cuando vi la Interview fue así como un poco como una epifanía. Yo dije, yo quiero hacer eso. Y casualmente, mi amigo Fabián Vergara, que en aquel entonces era diseñador de modas, me presentó a Manuel Zavala, que era un fotógrafo, quería hacer una revista, ¿no? Y me dijo, pues vente a trabajar conmigo. Poco a poco fuimos armando Vértigo. Siempre se entrevistaban a pintores, músicos, de teatro, danza y demás, ¿no? Y entonces fue como mi entrada al mundo de la cultura, ¿no? Entonces, este es el primer número, que ya se está medio deshaciendo. Y el logotipo también es mío, lo tracé con mis manitas y un rapidógrafo y con muy buen pulso. Y después, yo hice los primeros 8 números de la revista, los primeros 7 fueron con este formato como un poco más pequeño que tabloide, pero también todas las revistas en esta época, que esto fue en 1986, todas las revistas en el mundo querían ver como Interview. Yo cuando me salí de Vértigo por X o Y, fue así como un trauma, así de, ¿qué va a ser de mi hijo? Entonces, fue como muy traumático, pero al mismo tiempo
aprendes como a poner como una barrera emocional entre el proyecto y tú. Y casualmente existía esta revista que surgió al mismo tiempo que Vértigo, que se llama Obelisco, que era la revista de Polanco para Polanco o algo así. Y el editor era Alfonso Capetillo, que era diseñador, y y el que se la armaba en ese momento, no sé quién le diseñó los primeros números, pero yo entré a partir del número 6, entonces se lo diseñaba Francisco Hanhausen, y él se iba de viaje. Y entonces, creo que era mensual la revista, y entonces Alfonso Capetillo se estaba cortando las venas porque lo iban a votar porque se iba de viaje el diseñador, que en realidad no era diseñador, era un arquitecto. Y y me buscó y me dijo, vente, y así que te vienes acá, ¿cuánto quieres ganar? Ya. Entonces, de ganar el mínimo, subí como no sé cuántos mínimos con Alfonso Capetillo, que fue muy feliz. Entonces ya llegaba yo al final de la quincena más desahogada. Fueron cuatro números que diseñé. Y casualmente vio mi crédito en la revista un publicista, un director creativo alemán que acababa de llegar aquí a México, y me llamó y me dijo, vente a trabajar en publicidad y vas a hacer cine, ¿no? Y yo dije, se oye chido, ¿no? Pues vamos. No. Y entonces me salí, y estuve 7 meses en publicidad y dije, no, esto no es lo mío. Y me regresé después a trabajar de nuevo con Alfonso Capetillo y estuve ahí pues como un año más, algo así, o más, ¿no? Bueno, con Alfonso, te digo, hice Obelisco, me fui a la agencia de publicidad, regresé y ya no hacía Obelisco, sino hacía los proyectos de diseño de Alfonso, porque Alfonso siempre tenía como cosas. Hice unas guías turísticas, que con esas guías turísticas después yo me independicé, y fue cuando me asocié con Eduardo Semag, y a paralelo a esto hacía freelancitos haciendo invitaciones para la OMR, y también le diseñaba pues algunos artistas, ¿no? Entonces hice estas cosas para, ¿cómo se llama? Esto fue una de las invitaciones que hice para la OMR, que es sobre la Quiñonera, ¿no? Y que se llama la exposición Somos o nos parecemos. Y entonces fue la primera exposición en galería de los artistas que trabajaban en la Quiñonera. Y después Rubén Bautista hacía como proyectos de instalación y escultura en los jardines de la Quiñonera, y yo le hacía los folletos. Entonces este es uno de los folletos de la Quiñonera. Y bueno, es como una historia un poco larga, pero los detalles, bueno, a final de cuentas, yo era novia de Manuel Lubezki, y él conocía a Eduardo Semag, quien le había hecho los créditos de su película Camino Largo a Tijuana. Y le dijo, me dijo, ¿por qué no vas a platicar con Eddie y te asocias con él? Y así no tienes que descapitalizarte y comprar una computadora, ¿no? Y entonces fui a ver a Eddie, y le dije, oye, pues es que me quiero independizar, y no sé si te interese que me asocie contigo, ¿no? Y y pues a final de cuentas él aceptó, y pues ya en enero de 1989 fue que a principios del 89 que
empecé la sociedad con Eduardo Semag, quien era de los primeros que tenían Macs en su despacho, aunque él no bajaba, imprimía en láser y los láser eran los originales. Entonces, de repente le dije, no, y las cosas no se hacen así, no usas una láser como original, tienes que bajar a negativo. Y entonces ya le dije, no, pues existe Carté, que dirigía Emilio Dehesa, y existe, ya no sé qué otros despachos hacían ese servicio. Y entonces Eduardo se asoció conmigo en diseño, pero al mismo tiempo se consiguió un socio capitalista y puso Optiontronics, que era un despacho que daba salida de negativos o positivos para ir a imprenta, ¿no? Ahora ya todo eso también es historia, porque ya ahora ya vas a imprenta y las imprentas van direct to plate, ¿no? Milenio fue la primera revista que hicimos así 100%, que escaneabas, ponías los escáneres y demás, y entonces este primer número es un testigo de el prueba y error. Y entonces esta portada como que se fue así y no la contrastamos, es decir, no hubo preprensa. Y entonces quedó toda gris, hubiera quedado divina, más oscurita. Pero después de este error ya lo mejoramos y ya hicimos el número 5 con una foto en blanco y negro, con Claudia Ramírez, y ya bien contrastadita, ¿no? Este es el número 4. Los primeros 3 números los diseñó Pablo Rulfo y Guillermo Osorno me recomendó con los editores, con Fernando Fernández, y este fue el primer número que hicimos, que la revista se diseñaba en papel cultural y después, a partir de pues ya le dije, bueno, a mí el cultural como que no me gustaba mucho, entonces ya los convencí que nos pasáramos a Bond, ¿no? Ay, no, esto también salió ya con cultural, o es un Bond, no, aquí seguía con cultural. No, creo que todo no, ya, esta soy yo. En el número 6, que era un número dedicado a la condesa. Entonces, este es el primer número, que también el logotipo es diseño mío, donde, pues al final de cuentas es jugando con la palabra, entonces casualmente tiene 9 letras y la letra de en medio es la B, que es la misma letra del inicio, entonces esta letra la crecí y como tenía 2 Es a los lados, pues una la invertí. Entonces, y en este primer número, la portada es una fotografía de ENIAC Martínez, y quien sale, esto es antes de que estuviera de moda lo LGTB, GGG, no sé qué. Entonces, esta es Alejandra Bogue, y se publicaron las fotos de ENIAC con un texto escrito por ella que dice, de niño a señorita. Y más o menos paralelo a Viceversa, empecé con un proyecto personal que fue Poliéster. Yo hacía todas estas, bueno, al mismo tiempo que, bueno, en algún momento empecé a hacer invitaciones para las galerías y empezaba a hacer catálogos para galerías. Y pues te metes más en el medio del arte, entonces aparte mi vida social yo terminaba que me salía de la oficina como a las 8, de ahí me iba a mi clase de aeróbics, de 8 a 9, y de ahí me metía al vapor, salía, me bañaba, y de ahí me iba al final de la inauguración, porque a las 10 se terminaban los cócteles, entonces yo llegaba así como de al final del cóctel, para de ahí ir a ver a dónde te ibas. Entonces ibas a la ópera, o al Covadonga, o a la Faena, ¿no? Y pues conocí a muchos pintores y artistas plásticos y demás. Y en aquel entonces, pues para mí lo máximo era el arte, ¿no?
Y en 1989 conocí a Kurt Hollander, que era mi pareja, que es el papá de mis hijos. Y antes de tener hijos, nuestro primer hijo fue Poliéster. Y la idea de Poliéster surgió que un día estábamos así platicando con Magali Tercero y yo dije, ay no, yo cuando sea grande, bueno, cuando sea más, más mayor, quiero hacer una revista de arte contemporáneo. Y Kurt me dice, ¿y por qué tienes que esperar a ser mayor? Hazlo ahorita. Y lo bueno es que tenía yo de socio a Eduardo Sema, que es el más emprendedor y entusiasta que hay, y que aparte él siempre encuentra el modo de cómo producir las cosas, ¿no? Entonces, dijo, no, ay, sí, vamos a hacerlo y después ya vemos qué pasa, ¿no? Y nos aventamos a hacer Poliéster, gran parte de Poliéster era intercambio, y al poco tiempo de que hicimos la revista, pues ganamos apoyos de la beca Edmundo Valadez, después sacamos el apoyo del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos, porque desde el primer número era una revista bilingüe, y pues la hicimos 8 años. Sí, bueno, Kurt se ocupaba de la edición, pues como que empiezas a conocer gente y gente te presenta a otra, y entonces haces como tu pequeño network de gente en diferentes partes de Latinoamérica sobre todo, y entonces siempre, ya no sé ni si era por fax o como los contactaba Kurt y les decíamos, oye, es que queremos hacer un número de tal tema, ¿no? Y ya ellos decían, ah, no, pues te escribo sobre el fulanito, y ya escribían su texto, lo metían en un sobre con las diapositivas y nos lo mandaban por Hablando del papel, el primer número era como un tamaño oficio, y ¿qué fue? 94 fue la devaluación del peso, en 95 ¿cómo se llama? El peso, bueno, a principios de 95 el papel se fue a las nubes y demás, y pues ya no sé cuál era la diferencia de precio, pero si nos reducíamos a tamaño carta, nos ahorrábamos como 30% del costo del papel, ¿no? Entonces, de aquí salió este número, que aquí le pusimos, como es Colombia con el logotipo de Antonio Caro, entonces como era un poco Colombia, pero con la tipografía de Coca-Cola, entonces aquí pusimos una corcholata de Coca-Cola que dice nuevo tamaño crisis. Eddie y yo fuimos socios de 89 a 94, bueno, a principios hasta diciembre de 93, entonces ya en enero de 94 ya empecé yo sola. Pues en cierto modo Poliéster me abrió las puertas del Centro Cultural de Arte Contemporáneo de Televisa, que en aquel entonces pues era el museo, que aparte todo lo que se exponía ahí salía en la tele, entonces todos veíamos los anuncios en la tele de la exposición de Televisa, ¿no? Y pues para mí como fue una gran oportunidad poder colaborar con el Centro Cultural. De hecho, por aquí está este libro, que en este libro se llama Así está la cosa, que es un poco, Robert Littman, que era el director, invitó a Kurt a curar esta exposición que se llama Instalación de Arte Objeto en América Latina. Y, y pues fue una exposición padrísima porque pues trataban de
juntar pues todo lo que estaba pasando en el continente, pues las jóvenes promesas de arte contemporáneo de aquí en México también fueron invitadas, entonces habían artistas de todo el continente y fue pues un proyecto bastante padre, ¿no? Donde pues yo hice el catálogo, los carteles, la invitación. Se hicieron 27 números, la revista salían como 4 números al año, ¿no? A veces nos atrasábamos un poquito. Sí, hicimos 27 y el último número salió justo después de que nacieron mis hijos gemelos. Y después de tener gemelos sí fue como una crisis para mí personal, porque pues ya llevaba yo 8 años haciendo la revista y lidiando con el medio del arte, que sí es un medio bastante difícil, ¿no? Y después nacen gemelos que te devoran la vida, ¿no? Y Kurt, que era el editor, andaba como también haciendo otros proyectos personales y decidimos dejar de sacarla, ¿no? Después mucha gente nos ha dicho, vuélvanla a hacer y demás, pero pues no es lo mismo. A final de cuentas, Poliéster salió en un momento en el que nosotros estábamos en el medio cultural. Y entonces, si no estás en el medio cultural, no sabes quién es quién, ni tienes que estar como dentro para poder armarlo, ¿no? Lo padre de las revistas es que también te empapa en la cultura. Entonces, como normalmente siempre hablando un poco de todo, entonces, por ejemplo, con Viceversa y con Milenio, pues tuve la oportunidad de conocer como muchos escritores, fotógrafos y demás, con Vértigo igual, con Poliéster, pues viajé, conocí artistas, fue como mi puerta mi entrada al centro cultural, ¿no? Y hacer esos catálogos, ¿no? Y pues no sé, lo divertido es como pues, seleccionar qué va en la portada, seleccionar qué imagen pones grande, dónde pones la imagen. Bueno, pues de las revistas, cuando dejé de hacer Poliéster, dejé de hacer revistas, como que dije, ya. Porque al final de cuentas también, la revista también es como un ritmo muy pesado. Bueno, Poliéster no tanto porque era trimestral y nos daba mucha libertad, pero hacer una revista como Viceversa, que empezó siendo bimestral y después acabó siendo mensual, es una cosa muy pesada, ¿no? Me retiré del mundo de las revistas y por suerte desde 1994 empecé a colaborar con la SEP, ¿no? Haciendo pues, lo que me pidieran, ¿no? Primero empecé haciendo materiales eh, para los maestros, ¿no? Para la práctica docente, ¿no? Para entrenar maestros y demás. Y después hicieron un concurso por invitación para diseñar los libros de ciencias naturales de la SEP y quedó mi propuesta y entonces 4 números de ciencias naturales que hice para la SEP, que quedaron como muchos años circulando, no sé, estuvieron como más de 10 años, creo que mis sobrinos crecieron con eso, creo que hasta tal vez a mi hijo mayor le ha de haber tocado algunos de estos libros, ¿no? Entonces, hice tercero, cuarto y quinto, bueno, tercero, cuarto, quinto y sexto de ciencias naturales. Y también aquí trabajé con María Ángeles González, que era como la editora comisionada por la SEP para coordinar toda la producción. Y los autores era como
El que coordinaba a todos los autores se llama José Antonio Chamizo, que también era, pues es un académico del UNAM y aparte también fue director del Colegio Madrid. Y entonces colaborar con estas gentes que hacen investigación y docencia y proyectos pedagógicos y demás, pues también vas empapándote y viendo otras, te adaptas a otra forma de trabajar, ¿no? Sí, son 3 millones de cada libro de estos repartidos. Bueno, me encargaron hacer la imagen del Programa Nacional de Lectura, que paralelamente a eso son las bibliotecas de aulas y escolares, ¿no? Me pidieron que diseñara como todo un manual de identidad gráfica donde se manejaran para diferentes edades, entonces era desde para los primeros lectores y lectores más avanzados y así, ¿no? Entonces la idea de esto era que las editoriales me dieran sus libros y el diseño que ya existía, nada más se le iba a agregar como sellito y esta banda acá de identificación para los libros de la SEP, ¿no? Entonces de repente yo dije, ay, bueno, ¿y por qué no yo invito a mis conocidos y, y armo otros libros y los meto a concursar, ¿no? Porque a fin de cuentas era una convocatoria pública, entonces ahí me meto yo a las convocatorias y estoy al pendiente y no sé qué, y te inscribes para que te manden la información. Bueno, dentro de eso metí libros durante 3 convocatorias y en esas 3 convocatorias me compraron un total de 12 publicaciones. Del libro no sé mucho, pero de las revistas sí, no sé, ya no hago revistas, pero sí me doy cuenta de lo que está pasando y sí es como algo que está en proceso de extinción, ¿no? Y de adaptación a los nuevos medios. Los libros, pues como todos amamos los libros y demás, van a seguir existiendo porque es por el amor al objeto. No voy a hablar de quienes me han inspirado, sino de quienes me han influenciado. Entonces, en primer lugar, mis papás. Mi papá por el interés por la cultura y el arte, y mi mamá por el carácter y la voluntad. Después, Bartolomé Rullán, que fue mi maestro en 7º semestre, que llevó, que nos presentó el interview. Después, Eduardo Semaj, mi ex socio, con el cual aprendí a hacer presupuestos y a negociar con los clientes y el estira y afloja y en cuánto vamos a quedar. Después, mi expareja, Kurt Hollander, padre de mis hijos, con el cual hice poliéster y que fue como nuestro primer hijo. Después, María Ángeles González, editora, con la cual hice los primeros libros de la SEP. Y pues todos los editores y clientes con los que he colaborado, siempre aprendes algo de cada proyecto. Pues no a las diseñadoras, sino a las chicas que están estudiando, que igual ahora con eso de que ya es que LGTB no sé qué tanto más, pues seas hombre, mujer o lo que decidas ser, lo más importante es que seas independiente, y hablo de una independencia económica, porque en el momento que dejas de ser independiente te vuelves vulnerable. Es no nada más los diseñadores, es en todo el mundo y en general siempre hasta la fecha se les ha dado más relevancia y en cierto modo esa es la intención de este proyecto de Mujeres y Diseño, de hablar de mujeres, que de hecho hace poco fui a la Feria del Libro y la Rosa en la UNAM y se para un señor y dice, ¿por qué nada más hablan de mujeres? Y le contestan, pues porque toca que hablen de mujeres, porque ya nos toca a nosotras, ¿no? Y
Y sí pienso que hay que hacer como un esfuerzo, porque yo me acuerdo de cuando hacíamos poliéster y demás, que Kurt decía, no, pues es que ponte a pensar, ve, no hay mujeres. Y tú decías, pues sí. Entonces, pues sí, porque los famosos son los hombres, pero no quiere decir que no existan las mujeres, simplemente porque no hacemos el esfuerzo de buscarlas, de difundirlas, de darlas a conocer. Me tocó ser mujer. Y bueno, lo que me gusta de ser mujer es, en cierto modo, lo dijo Peggy Espinosa, esa capacidad de gestación, y diciéndolo cotidianamente, la capacidad de tener hijos. Tengo 3 hijos, entonces, platicando con, en general, pues no concibo mi vida sin hijos, ¿no? Ya los tuve, ya no puedo pensar cómo sería sin hijos, ¿no? Sé que se vale decir no quiero tener hijos, más ahora que habemos tantos humanos, también no tener hijos le hacemos bien al mundo para no reproducirnos tanto. Pero pues es algo muy satisfactorio, ¿no? También es mucha responsabilidad, mucha preocupación, pero no me arrepiento. Igual, independientemente de esto del proyecto, yo quería, bueno, por ejemplo, son cosas que uno va, como cosas que uno va quedando, ¿no? Entonces, como yo trabajaba haciendo libros para la SEP y después entraba ya a los concursos de las bibliotecas y no sé qué tanto más, y también por gajes del destino diseñé este libro que se llama Historias de Mujeres y de Libertad, que fue para Sede Sol. Y entonces, como que esta idea de hablar de mujeres, de lo que hacen las mujeres y demás, pues es padre porque te enteras de que pues, a todos los niveles económicos, pues las mujeres hacemos pues cosas importantes, ¿no? Y después de ahí, cuando en una de las convocatorias de la SEP, y viendo como, a final de cuentas, esto de hablar de mujeres es algo que se va, pues desde hace como 10, 15 años, es algo que está ahí, ¿no? De hecho, hay revistas feministas de mucho tiempo más atrás, ¿no? Entonces, para la convocatoria de la SEP hice este proyecto con Daniela Wolf, que se llama Mujeres que cambiaron el mundo, en el cual seleccionamos como pues mujeres que de largo, que todos, bueno, la mayoría de la gente sabemos quién es María Montessori, quién es Madame Marie Curie, y así, pero también tal vez otras no tan famosas, pero tratemos de ser, por ejemplo, Indira Gandhi. Al final de cuentas, todo el mundo ha oído Frida Kahlo, ha oído Indira Gandhi, pero por ejemplo, hacer un libro que la SEP lo va a poner en las bibliotecas al alcance de las chavitas, como que era esa intención de que vieran las niñas mexicanas que pues no nada más lo que salen en las telenovelas, que lo que nada más sueñan es casarse con el patrón, que eso nunca pasa, nada más en las telenovelas, pero que el casarte no es lo más importante, sino que hacer tu propio proyecto, ¿no? Y de aquí, como que siempre te es como esa cosa de las mujeres, y entonces ahí es donde entra Tere, que estaba haciendo su maestría y hizo varias entrevistas, y en una de esas entrevistas me entrevistó a mí, y y casualmente estábamos en un restaurante y llegó otra amiga que también es como, ella sí es como feminista y lee mucho de feminismo y de teoría y ta.
Y en ese momento surgió la idea de hacer este proyecto de entrevistar mujeres y meterlo a los proyectos del FONCA.